A ver, hay actos que definen a la humanidad en sus extremos, ¿no? Desde la crueldad más terrible hasta la compasión más increíble. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los más complejos y, la verdad, más poderosos de todos, el perdón. Y para entender qué es de verdad y cómo funciona, vamos a usar como guía una de las imágenes más icónicas de la historia, una que seguro que todo el mundo conoce. Vale, pues nuestra historia arranca aquí. Estamos en Vietnam en 1972, en una aldea llamada Trang Bang, plena guerra. Un lugar que, sin saberlo, estaba a punto de quedar grabado en la memoria colectiva, de convertirse en el epicentro de una foto que dio la vuelta al mundo. Y es que hay imágenes que es imposible, de verdad imposible olvidar. Y esta es una de ellas, claro. Es la foto de Phan Thi Kim Phuc. Tenía solo 9 años. Y ahí está, corriendo desnuda por una carretera, con los brazos abiertos, gritando de dolor. Su aldea acababa de ser bombardeada con napalm. Y su cuerpo estaba cubierto de quemaduras terribles. Esta foto, que por cierto ganó un Pulitzer, se convirtió en el símbolo, yo diría que eterno, del horror de la guerra. Pero es que en el centro de esta tragedia hay dos vidas que cambiaron para siempre. Por un lado, claro, la de la víctima, la de Kim Phuc, la niña. Pero por otro, la del soldado que ordenó el ataque. Se llamaba John Plummer. Fue el soldado estadounidense que coordinó ese ataque aéreo porque le habían asegurado que allí no había civiles. Imaginaos, cuando Plummer vio esa foto, la culpa lo persiguió sin tregua durante décadas. Y entonces, casi 25 años después, en 1996, el destino, o como queramos llamarlo, interviene. Plummer, que ahora es pastor metodista, se entera de que Kim Phuc, que sobrevivió de milagro y ahora vive en Canadá, va a dar una charla. ¿Y dónde? Pues nada menos que en el Monumento a los Veteranos de Vietnam, en Washington. Y allí, en ese acto, delante de miles de personas, Kim Phuc dice algo increíble. Si pudiera encontrarme con el piloto, le diría que lo perdono. Y claro, Plummer estaba entre el público. Consigue hacerle llegar una nota, un mensaje, y ese mismo día se ven. Él, hecho un mar de lágrimas, le cuenta lo arrepentido que está. Y allá, ella le dice que de verdad lo ha perdonado. Es increíble, pero se acabaron haciendo amigos y hasta colaboraron juntos por la paz. La historia es potentísima. Pero claro, nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué significa realmente perdonar? Hemos visto el acto, un acto brutal de perdón. Pero, ¿cuál es la esencia de eso? ¿Qué pasa por dentro a nivel psicológico para que alguien pueda perdonar algo tan horrible? Vale, pues vamos a ver qué nos dice la ciencia sobre esto, porque claro, los psicólogos llevan tiempo estudiando este fenómeno para entender qué es el perdón, pero más allá de la anécdota, de la historia personal, vamos a definirlo bien. Y aquí está la clave de todo, la definición formal. El perdón es un cambio interno, prosocial, donde las ganas de vengarse o de hacer daño al otro bajan, y en su lugar aparecen motivaciones más positivas como la benevolencia. O sea que lo fundamental aquí es que el perdón no es algo que haces para afuera, no es un acto externo, sino que es un cambio que ocurre dentro de ti, una transformación psicológica. Pasas de querer el mal para esa persona a desearle al menos el bien. Es un cambio de chip interior, pero total. Y esto es súper interesante porque también nos ayuda a entender lo que el perdón no es. A ver, perdonar no es indultar, eso es un tema legal, cancelar una pena. Tampoco es olvidar, el recuerdo de lo que pasó sigue ahí. Y esto es muy importante. Perdonar no significa reconciliarse, para nada. Se puede perdonar a alguien y decidir no volver a tener una relación con esa persona nunca más, porque el perdón, al final, es un proceso personal, para uno mismo. Claro, este concepto lo estudia la psicología, pero sus raíces son mucho más profundas. Están en la filosofía y en las religiones de todo el mundo. Así que vamos a echar un vistazo rápido a cómo ven el perdón algunas de las grandes creencias. Y fíjate qué interesante, porque esta tabla nos muestra los matices. Hay una pregunta clave. ¿Hace falta que el otro se arrepienta para perdonar? Pues depende. En el judaísmo, por ejemplo, sí, el arrepentimiento del que te ha hecho daño es fundamental. Casi que obliga a la víctima a perdonar. Pero en cambio, en el cristianismo, en el islam o en el budismo, no. El perdón no está condicionado a lo que haga el otro. Se ve más como un acto incondicional o como un camino para encontrar la propia paz interior. Bueno, volvamos a la psicología. Si hemos quedado en que perdonar es un proceso interno, la pregunta es, ¿qué nos ayuda a hacerlo y qué nos lo impide? ¿Qué pasa en nuestra cabeza para que consigamos dejarlo ir? Pues aquí vemos un poco el tira y afloja que hay en nuestra mente. ¿Qué nos ayuda a perdonar? Pues cosas como la empatía, intentar ponerse en el lugar del otro,
O una disculpa sincera, eso ayuda mucho, o si la relación con esa persona nos importa. ¿Pero qué nos lo pone difícil? Pues lo contrario, la rumiación, que es esa manía de darle vueltas y vueltas a lo que pasó, de no salir del bucle. También el pensar que lo hizo a propósito o que el daño que nos hizo es gravísimo. El caso de Kim Phuc, claro, es un ejemplo brutal de cómo la empatía pudo con todo, incluso con las consecuencias más terribles. Pero ojo, que aunque sabemos todo esto, el estudio del perdón es un campo que sigue muy vivo, ¿eh? Todavía quedan un montón de preguntas sin respuesta, muchos misterios que la ciencia sigue explorando. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, con lo que todavía no sabemos. Por ejemplo, ¿hay gente que nace con más facilidad para perdonar? ¿Tiene que ver con la personalidad? ¿Con ser más amable, por ejemplo? Otra cosa, sabemos que perdonar es bueno para la salud, pero ¿cómo funciona exactamente ese vínculo? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Y quizá la más importante, ¿cómo es ese proceso a lo largo del tiempo? ¿Es algo de un día o es un viaje que dura años? Como veis, queda mucho por descubrir. Así que nos quedamos con esta reflexión final. Si el perdón tiene el poder de transformar a una persona de víctima a casi a héroe de su propia historia, como vimos con Kim Phuc, liberándola de su propio dolor, la gran pregunta que nos queda es ¿dónde empieza ese viaje? ¿Y cómo empieza para cada cual?